¿Qué cosas vamos a tener en cuenta? Distancia, luminosidad, temperatura, radio y masa. ¿Ah? Por ejemplo, en distancias estelares o a grupos estelares como son cúmulos o como pueden ser otras galaxias. Es esa clase que ya hablamos, que yo les decía que arrancamos en el kilómetro, pasamos a la unidad astronómica, a los años luz, a los parsec, a la paralaje, bueno, la paralaje y parsec, a la paralaje espectroscópica, a Tully-Fisher, al corrimiento al rojo. ¿Tá? O sea que esta primera parte, distancia a objetos estelares o entre objetos estelares, galácticos, extragalácticos, ya la dimos. ¿Ah? Bien. Luminosidad, ahora sí vamos a ver que hay una relación entre la luminosidad, bueno, hay una que es bastante intuitiva, que es entre la luminosidad y la temperatura. ¿Tá? O no, porque eso es lo que yo les decía de los tipos espectrales. Ustedes pueden tener una temperatura dada y pueden tener una estrella poco luminosa, como es una enana roja, o muy luminosa, como es una gigante roja. ¿Tá? Y después, ¿qué cosas se pueden sacar conociendo estos datos? Por ejemplo, en el diagrama HR, después vamos a ver que hay unas líneas, que se pueden trazar, que van a determinar hasta dónde llega el radio estelar para cada estadio. ¿Tá? ¿Se acuerdan que cuando, no sé si se acuerdan, pero cuando habíamos hablado para las distancias, habíamos hablado de las cefeidas, habíamos hablado de las estrellas variables, habíamos dicho que había algo que se llamaba la relación período-luminosidad. Si ustedes conocen la luminosidad, pueden tener masa-luminosidad, si se acordarán que no me corrigieron. La relación masa-luminosidad. Y es un poco lo que yo les decía ahí, que la masa determina cómo entra la estrella a la secuencia, cuánto tiempo está en la secuencia y cómo sale de la secuencia. Entonces, hay una relación más o menos empírica entre la masa y la luminosidad. Esa es una de las hipótesis que tomamos para el capítulo anterior, que una de las explicaciones que se da para no meter a la materia oscura es que esa hipótesis es errónea. La relación masa-luminosidad. Claro. Puede ser, sí. Era el método de Tully-Fisher para cálculo de masa de materia visible. Ah, ok. Por luminosidad galáctica. Ahí va. Ahí tuvimos que usar esa proporción. Esa relación. Bueno, digamos, estos temas a discutir, estamos hablando que no son todos en la clase de hoy, respiren tranquilos. Después, ¿cómo los espectros llevan a la composición? También, pues le vamos a hacer el tiquiti, porque ya esto lo vimos. O sea que estas dos primeras cosas ya las tenemos. ¿Tá? Una idea general de una estructura estelar, el tema de la energía, la generación de energía, la propagación de energía, dónde se van a formar las estrellas, la evolución, que esto que les puse acá ya sabemos el final de la película, es porque está todo determinado por la masa, los estados finales, y acá quedó repetido medio interestelar, pero en realidad dos veces no lo vamos a ver, quédense tranquilos. Bueno, entonces, ven que ahí les dice métodos para medir las propiedades básicas de las estrellas. ¿Tá? La distancia a las estrellas, yo las puedo, asumiendo toda esa escala, lo que hemos llamado la escalera de distancias, asumiendo distancias no cosmológicas, digamos, se puede hacer por paralaje. ¿Ah? Paralaje en general espectroscópica, no paralaje geométrica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, por ejemplo, una estrella está a un parsec de distancia si su ángulo de paralaje es 1 segundo de arco? Y habíamos visto que Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, tiene una paralaje menor que 1 segundo de arco. Si la más cercana ya tiene una paralaje menor que 1 segundo de arco, que es algo muy chiquito, imagínense las más lejanas. ¿Tá? Entonces, en general, cuando hablamos de paralaje, estamos hablando de la paralaje espectroscópica. ¿Tá? Bien, la luminosidad. Y acá uno tiene que pensar que a veces vamos a definir, ¿sí?
No, sí, antes de que termine con distancia, ¿qué tan certero es el método de usar la magnitud de la estrella para medir la distancia? Porque tengo entendido que si vos, por ejemplo, conocés la magnitud de una estrella y conocés la magnitud de otra, y la distancia, si vos hallás la diferencia entre las magnitudes, haces 2 con 512, creo, elevados a potencia, y después 10 parsecs por la raíz cuadrada de esa diferencia te da la distancia, pero no sé qué tal. Bueno, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero es qué tan fiable es tu estrella de referencia. Viste que vos dijiste, si conoces a una, no puede ser una cualquiera. Hay estrellas de referencia que se consideran estrellas de referencia, por ejemplo, determinadas variables, por ejemplo, determinadas supernovas. Entonces vos tenés que tener una estrella de referencia que la tengas bien calibrada, que esté bien, no la vas a calibrar, que esté bien calibrada. Después lo otro es, ¿conocés qué? La magnitud aparente, supongo. Sí, creo que la aparente. ¿Conocés la magnitud aparente? Bueno, obviamente, cuanto menos brillante sea la estrella, vos podés cometer más errores en la determinación de la magnitud aparente. Pues si vos tenés una estrella de magnitud 3, lo más probable es que la magnitud aparente, o sea, que el brillo da como para que la magnitud aparente la calcules bien. Ahora, si vos pensás en una estrella de magnitud 8, 9, 11, eso ya, desde el punto de vista del ojo humano, es imposible. Entonces tenés que irte a imágenes de telescopio. Igual el proceso es el mismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la fotometría, de medir con mucha precisión el brillo? Sea magnitud 3, sea magnitud 9, digo, vas a tener una imagen de telescopio. Si vos querés hacer fotometría en serio. Y hay que hacer un procedimiento, sacarle lo que se llama la luz de cielo, la luz de fondo, y esto y lo otro, y ahí vas a tener tu magnitud aparente. El tema es, cuanto más débil, más incertidumbre tenés en la magnitud. Lo mismo que estrellas, por ejemplo, que no llegan a observarse muy alto. Porque vos ahí también tenés que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que las estrellas cuando están más cerca del horizonte tienen toda la parte de la absorción atmosférica? Entonces, hay, digamos, están esas incertidumbres, están bien modeladas como para, por ejemplo, si usas AIRAF o alguno de estos programas buenos de procesamiento de imágenes, están todas bien modeladas como para aplicarlas. ¿Sí? Entonces, en general yo te diría que hoy en día con un buen telescopio, la incertidumbre en fotometría es baja. Bueno, entonces, yo lo que les decía es que cuando estamos hablando de luminosidad, fíjense cómo está definida acá la luminosidad, ¿no? Porque ustedes habían hablado de flujo en algún momento, o si se acuerdan de la ley de Stefan, ¿qué les decía la ley de Stefan? ¿Eso qué te dice? Que la energía, acá, la energía por unidad de área, era sigma, una constante, esto no importa, por t a la cuarta. Ahora, si nosotros queremos verlo para toda la estrella, tenemos que ver este aspecto. O sea, acá ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá estamos diciendo, bueno, yo paso de un cuadradito de la estrella a toda la estrella. Entonces van a ver que a veces no queda, después en cursos posteriores van a ver bien clarito qué flujo, o sea, la diferencia entre flujo, luminosidad, magnitud sí es un poco más específico. Pero van a ver que acá de repente van a hablar de luminosidad y de repente salta el flujo, no pasa nada. ¿Sí? Son conceptos que están relacionados. Bueno, entonces la luminosidad, una forma es teniendo esta ecuación, ¿sí? Si se conoce el flujo, o la distancia, o las dos. La temperatura superficial, esto recuerden lo que hablamos del diagrama Cher. Una estrella G va a tener una temperatura superficial de, el Sol más o menos, 6000 Kelvin. Ese es un concepto grande que me olvidé decirlo en el repaso. La temperatura que está en el diagrama Cher es temperatura superficial de la estrella. El radio también puede obtenerse por este método.
La masa. La masa es probablemente una de las cosas más complicadas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se pueden estipular son masas inferiores. ¿Ah? Pasa en las estrellas como pasa en las masas de los exoplanetas. En general, para las masas yo preciso un sistema binario. ¿Sí? Porque puedo saber, tener una idea del radio, pero si no tengo una idea de la densidad, marché para saber la masa. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener un sistema binario y aprovecharme de eso para calcular la masa. El problema es, si el sistema binario, o sea, el plano del sistema binario es el problema, porque si el sistema binario está así, como en general lo que yo uso es velocidad, alteración de la velocidad Doppler, bárbaro. ¿Tá? Si está así, no me entero de nada. Y si está inclinado, voy a tener un seno de I que me queda como incertidumbre. ¿Tá? Entonces, las masas, cuando se calculan a partir de sistemas binarios, pueden llegar a tener incertidumbres, o sea, tener claro que es una masa mínima. ¿Tá? Igual hay masas muy bien calculadas, pero acá sí, yo podría decir que hay incertidumbres. Y bueno, la composición, líneas espectrales más modelos estelares. ¿Sí? Bueno, acá en el sistema de magnitudes se está dando, esto creo que ya lo habíamos visto cuando dimos magnitudes, algunas magnitudes de distintos objetos. En este caso es magnitud, mira el No, Sol. eso es absoluto. Acá ya es absoluta. ¿Tá? Menos 26 el Sol. Perdón, aparente. Está bien, está bien. Esta es aparente. Está bien, tiene razón él. Claro, o sea, ¿por qué lo vemos tan absolutamente brillante el Sol? Porque está cerca. ¿Está? No, viene ahí. Fíjense Sirio, la estrella más brillante del hemisferio sur, ¿tá? -1. Y bueno, y después habíamos visto que los objetos más débiles estaban de 25 para arriba. ¿Tá? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que acá en Uruguay, si llegamos a 18 con el telescopio de los molinos, somos muy felices? Llegamos, no va, la gente que está en los molinos, yo no hago observación. Bueno, entonces, fíjense acá. Acá lo que tienen es número relativo de estrellas contra luminosidad estelar en luminosidad en unidades de luminosidad solar. ¿Tá? Por lo tanto, les dice la distribución de luminosidades de estrellas conocidas dentro de 1000 parsecs de distancia. Entonces dijimos, bueno, acá está el Sol, acá hay estrellas que sabemos que están a como mucho 1000 parsecs de distancia. ¿Tá? Acuérdense de esa relación de 3,26 años luz que a veces aterriza un poco las ideas. Estaríamos hablando de 3.200 años luz, o sea, son estrellas que si viajáramos a la velocidad de la luz tardaríamos 3.200 años en llegar. Bueno, entonces, acá les dice que la mayoría de las estrellas en esta concentración son menos luminosas que el Sol. ¿Tá? O sea, que en estrellas, entre comillas, cercanas, la mayoría son menos luminosas que el Sol. Y solo unas pocas están en la parte más alta de luminosidad. ¿Sí? Todo conduce a lo que siempre venimos diciendo. El Sol no es nada especial. ¿Tá? Porque si bien la gran mayoría son menos luminosas que el Sol, no es porque el Sol tenga una luminosidad impresionante. Bien, acá, diagrama HR, ¿no? Acá está solo, si bien hay algunas estrellitas por acá, y esta parte ya son evolucionadas, o sea, ya salieron de la secuencia principal. Básicamente está la concentración de estrellas dentro de la secuencia principal. ¿Tá? ¿Cómo sabes si salieron o están entrando? Excelente pregunta. ¿Quién fue que preguntó? Excelente pregunta. En general, vos no vas a tener una entrada de estrellas, es decir, vos tenés más estrellas evolucionando que estrellas naciendo. Pero lo puedes mirar en
disco de formación. Si hay un disco de formación es... O sea, del diagrama HR, así, del diagrama HR, vos en principio no vas a saber si esto está entrando o está saliendo. Hay varias cosas. La primera, hay una tasa mayor de evolución. Vos fíjate, mirá todas las estrellas que están en la secuencia principal. Todas esas van a evolucionar. ¿Tá? Entonces, vos acá hay mayor chance de que sea que están evolucionando que están entrando. ¿Tá? Por otro lado, si uno mira acá, de acuerdo a los valores, estás en lo que sería la rama de las subgigantes. ¿Tá? Es bastante improbable que todas las estrellas entren como subgigantes a la secuencia principal, o que encuentres esta concentración de estrellas todas entrando como subgigantes a la secuencia principal. ¿Tá? Pero la pregunta es muy buena. ¿Sí? Bueno. Y después acá tenemos al Sol, tipo espectral G5, luminosidad 1, ¿tá? Y dice, el Sol es menos luminoso que la mayoría de las estrellas más brillantes en el cielo. ¿Tá? Y sí, ya lo dijimos. Nosotros cuando hablamos de estrellas brillantes en el cielo estamos hablando de magnitud aparente. ¿Tá? Y habíamos dicho que si bien el Sol es menos 26, cuando lo llevamos a magnitud absoluta era 5. Un poquito más y nos queda en el límite de visibilidad visual. ¿Tá? Pero dice, pero es más luminoso que muchas estrellas de su vecindad, que es más o menos lo que habíamos visto en la otra gráfica, en esa de los miles de pares. Bueno, temperaturas. ¿Tá? Acá aparece algo que ni vieron ni van a ver en este curso, que son cosas que se le llaman índices de color. ¿Tá? Porque uno puede tener una estrella de determinada magnitud o de determinado tipo espectral, pero esa estrella, el máximo de emisión, está en el visible, bárbaro, pero tiende más hacia lo que hablamos hoy, hacia el azul que hacia el rojo, por ejemplo. Entonces, los índices de color son cuánto cambia el color de la estrella respecto a un color estándar. ¿Sí? Eso lo van a ver probablemente en técnicas astronómicas el año que viene. Entonces, lo que les dice acá, ven que les dice, el espectro de Planck muestra un ajuste para 0.55 micrones, sería el color que define, la longitud de onda que define el color patrón. Y les dice, las estrellas más calientes brillan más a través de un filtro azul. ¿Tá? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Esto ya ni siquiera se puede llamar introducción a lo que van a ver en técnicas astronómicas. Es como decir, bueno, les digo así. Y después les dice, las estrellas más frías, digamos, con menos temperatura, brillan más en los filtros que tienen que ver con el visible. Fíjense, 20.000 Kelvin de temperatura superficial, 10.000 Kelvin de temperatura superficial, 5.000 Kelvin. Acá está, con suerte, si empujamos un poquito, es el Sol. ¿Tá? Ven que el Sol, ustedes lo observan, sería un poquito más brillante en un filtro pues, visible, digamos, iba a ser común, pero es medio coloquial lo de común, ¿tá? Que en un filtro azul. Ahora, miren una estrella de 2500 Kelvin de temperatura superficial, roja. ¿Tá? Obviamente es roja. En un filtro azul no está aportando nada. No brilla, digamos, o casi nada. En cambio, cuando nos movemos hacia los filtros más neutros, hacia el visible, es que la estrella aumenta su brillo. ¿Tá? Una pregunta. Yo estuve leyendo de eso justamente y vi que el primer color con el que se arranca es ultravioleta. Bueno, sí, eso es lo que estábamos, hoy antes de que vos llegaras estábamos hablando de eso. En realidad, o no sé, fue cuando yo les dije ríos de tinta se corrieron respecto a los colores estos. ¿Tá? Sí, es entendible porque vos tenés el máximo de emisión, puede estar por fuera del visible, más allá del azul, y si vos usas un filtro azul, lo que se ve es lo que se emite. Exacto. Mi duda era si hay un infrarrojo. O sé que ultravioleta, azul, verde, amarillo, rojo. Sí, hay. ¿Tá?
Bien. Entonces, lo que pasa es que el infrarrojo, en realidad, ya te estás cayendo hacia los objetos que no tienen el máximo de emisión dentro del rango visible. Vos tenés unos márgenes respecto al visible. ¿Sí? Bueno, el otro, lo contrario a esta de 2500 es esta 20.000 Kelvin. ¿Ah? Entonces, fíjense, mira acá está capaz lo que vos decías, ni siquiera acá está el máximo brillo en el azul, viene ya bajando, ¿tá? Pero igual en el azul se muestra mucho más brillante que en los otros filtros. ¿Tá? Entonces, esto sería algo así como, para ponerse un ejemplo que ya vimos, las abundancias relativas en el espectro. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije? Primero que nada, siempre hidrógeno y helio, más algunas componentes. Pero además, ojo, porque yo puedo estar observando que no hay líneas de hidrógeno porque el hidrógeno está ionizado. ¿Tá? Bueno, esto es lo mismo. Cuando yo me voy hacia el color de la estrella, desde el punto de vista observacional, porque si yo conozco bien la temperatura, puedo aplicar ley de Stefan y saco ley de Beam, y saco claramente la longitud de onda de máxima emisión. Pero si yo estoy observando una estrella, estoy estimando una temperatura, ¿sí? Cuidado, porque el brillo con la que la veo puede no ser exactamente el brillo que tiene. Depende los filtros que yo use. ¿Tá? Por eso después, cuando se entren más en la parte observacional, les van a hablar de las ruedas de filtro, de los índices de color, ¿tá? Entonces esas cosas lindas que se hacen en la observación. Tengo otra duda más también de los espectros en particular. ¿Cómo no? Las estrellas calientes se ve las líneas K y H del calcio. Pueden estar ahí. Mi duda es si se llega a formar calcio en estrellas de ese tipo. Y lo que pasa es que si las Sé están que se viendo... forman, pero que estén justo en la fotosfera. No tener más bien una zona convectiva más que en la fotosfera. Y lo que pasa es que ahí tenés un gradiente térmico en la zona convectiva calcio. No sé, por eso pregunto. Tendería a decirte que no, que es fotosférico. Pero sí puede, o sea, son fuertes las líneas de calcio incluso. Es posible que haya calcio ahí dando vueltas, ¿no? Sí. A esa temperatura. Bien. ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, los radios, que esto es lo que yo les decía ahora. Acá tienen temperatura superficial, como siempre. Ven que acá les dice lo que yo les estaba diciendo hoy, del rojo hacia el azul, cada vez más calientes, la temperatura superficial. Hacia arriba es más luminoso y eso se refleja acá, luminosidades en base a la luminosidad solar. El sol, la luminosidad solar es 1 y la temperatura 6.000 Kelvin. ¿Ah? Bien. Entonces, estas líneas, que ahora vemos de dónde salen estas líneas, van a decirnos, dependiendo dónde esté la estrella, en qué rango de radios puede estar. ¿Hay estrellas verdes? ¿Hay estrellas verdes? No, ¿por qué? No sé. Capaz que es la misma pregunta que hacía hoy Luca, ¿no? No, me imaginé, viste lo que decíamos hoy, que estaba el amarillo y dentro del amarillo te tendía o acá, y no sé. Vos sí podés usar un filtro verde para ver mayor luminosidad de una estrella. Claro. Porque emite. Pero si vos miras la estrella, si está emitiendo en el verde, está emitiendo también en un resto visible, como el sol, y es muy probable que la veas blanca o amarilla. Claro, lo que hablábamos hoy de esa especie de rango que vos tenés por cada color primario en el... Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, para un tipo espectral dado, la temperatura va a ser esa temperatura? Pero entonces, ¿por qué acá hay una estrella que brilla mucho y acá hay una estrella que brilla poco si las dos tienen la misma temperatura superficial? Fíjense, si estamos hablando en rango de radios, una estrella que estuviera en la región de las gigantes, por ejemplo, estaría por arriba de los 100 radios solares. Mientras que las que están en las enanas estarían de un radio solar para abajo. Seamos generosos, tenemos un rango amplio. ¿Tá? Entonces, digo, ¿cuál es la razón? Si sos más grande, vas
a brillar más. Tenés Claro, más sí, superficie sí, por la sí, cual, la superficie. claro, por la cual emitir esa energía que está asociada a esa temperatura, que para las dos es la misma. ¿Tá? Entonces, otra cosa maravillosa del diagrama HR es que si yo sé la temperatura superficial y la magnitud, o la temperatura superficial y la luminosidad, o el tipo espectral y la luminosidad, todos los jueguitos que quieren hacer entre lo que tiene que ver con temperatura, color acá, tipo espectral, y luminosidad, flujo, magnitud en el eje Y, puedo tener una idea de rangos de radios. ¿Tá? ¿A partir de qué? A partir de Stefan para toda la estrella. Entonces fíjense, acá yo les puse dos ejemplos. ¿Tá? Yo sé que la luminosidad va a ser proporcional al radio al cuadrado y a la temperatura a la cuarta. ¿Tá? Es un poco lo que estamos viendo acá. Radio al cuadrado, temperatura a la cuarta. Después se ajusta con estas constantes, pero estamos hablando de proporcionalidades. Porque aparte ninguna de estas constantes les cambia el orden de magnitud digo, magnitud física, ¿no? Bien, fíjense, la luminosidad solar en watt es 1,6 por 10 a la 29, vamos a retener el 10 a la 29. ¿Tá? Tenemos un ejemplo, una estrella muy bonita, Miraceti, que tiene 3000 Kelvin de temperatura superficial. ¿Tá? Rojita ella. O sea, tiene la mitad de temperatura superficial que el Sol. ¿Sí? Y la luminosidad es, acá no me di cuenta que lo copié dos veces la luminosidad, no, pero la luminosidad de esta estrella es 400 veces más luminosa que el Sol. No le den bolilla a este número, después lo arreglo. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, bueno, si tiene la mitad de temperatura que el Sol, ¿cómo puede ser 400 veces más brillante que el Sol? ¿Tá? Me fijo en esta proporcionalidad y saco una idea del radio. ¿Tá? Es como si yo despejara el radio en una proporcionalidad. Y me queda que el radio va a ser proporcional a 400, que es la cantidad de veces que brilla más que el Sol, dividido 0,5, porque la temperatura es la mitad, al cuadrado. ¿Tá? Si uno hace estas cuentitas, le da que tiene un radio 8 veces el radio solar. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, ah, bueno, lo que pasa es que brilla tanto porque así, haciendo estimaciones, es por lo menos 8 veces, tiene un radio más grande que el del Sol. ¿Tá? Entonces, estaría, acuérdense que esto es maso, podría entrar dentro de lo que llamamos las estrellas gigantes, ¿tá? Que son las que tienen entre 10 y 100 veces el radio solar. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo vamos a decir una estrella es gigante? Cuando tenga entre 10 y 100 veces el radio solar. ¿Tá? Eso es lo de siempre. Como estamos hablando de órdenes de magnitud, si una estrella tiene 9.87 veces el radio solar, y sí, es gigante. La dejamos pasar. ¿Ah? O sea, que estamos hablando que esta estrella, Miraceti, estaría por acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clasificación de Morgan y Quina que tenían las gigantes, las supergigantes y las de la secuencia principal? Bueno, después están las supergigantes, ¿sí? Que pueden llegar hasta 1000 veces el radio solar. Y obviamente esas van a vivir por acá. Ya se están cayendo el diagrama HR. ¿Sí? Por acá y más de acá ya no. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el ejemplo contrario. Sirio B. Sirio B, la temperatura superficial es 24.000 Kelvin. 6 por 4, 24, es más o menos 4 veces más luminosa que el Sol. ¿Tá?
Pero, fíjense, la luminosidad, 4 veces más, más caliente que el Sol. La luminosidad, no me están corrigiendo nada, o sea que se ve que están totalmente así como... Yo entendí caliente, estamos hablando de... Ah, bueno, es que la traducción está buena. ¿Qué dijo? Es luminosidad. Ah. Y fíjense acá, en cuanto a la luminosidad, es 4% la luminosidad solar. Entonces, de vuelta, haciendo los órdenes de magnitudes, fíjense que es 0,01 veces el radio solar. ¿Tá? Entonces, 24.000 Kelvin, es calor, ¿sí? 4 veces más temperatura superficial. Imagínense lo que es el núcleo. Pero, bueno, en realidad el núcleo no, porque después vemos que Sirio Bella no está estable. Pero es tan chiquita, hablando académicamente, que en realidad cuando lo traducen a magnitud es bajo, ese valor. ¿Tá? Pero, ¿no sería menos luminoso que el Sol? Sí, pero vení. Sí, Pero como es 0,04. Ah, claro. ¿Cómo dice más que el Sol? fíjense acá. Ah, no, entonces capaz que es menos si yo lo puse más. ¿Eh? Es confundible, ¿no? Es confundible. Ahí está. Sí. Van a estar por acá. Miren dónde están las estrellas de 0,01 radios solares. Por abajo de toda esta recta. ¿Tá? Pero miren que esta recta llega hasta 10.000 Kelvin. Entonces, en realidad esta está por debajo de esta recta, pero acá, en los 30.000, del orden de 30.000. Va a estar en esta zona del diagrama HR. Y son los que se conocen como estrellas enanas. ¿Tá? Todas las que están por abajo de una masa solar se las consideran estrellas enanas. Cuanto más por abajo, más enanas. ¿Tá? Pero como está a 30.000 Kelvin, es una enana blanca. ¿Tá? Las enanas blancas ya son estrellas evolucionadas, ¿sí? De hecho el Sol va a morir así. Entonces, tenemos las gigantes, las supergigantes, en función de sus radios, ¿no? Y las enanas. ¿Y las solares? Que de hecho el Sol, si uno se pone un poco estricto, en muchos lugares se lo clasifica como una estrella enana también. Claro, sí iba a decir yo, porque si no paralelismo hay que tener sacos de sol como para marcar ahí, Claro. no da para marcar el sol. Sí, uno siempre puede decir, el Sol le tenemos cariño, si están por abajo de los radios solares son enanas, si están sensiblemente por encima son gigantes o supergigantes. Pero el Sol, de hecho, ves que la definición es radio del orden o menor al radio solar. En algún lugar hay que poner el 0. Y sí, ahí está, esa es la frase que resume la frase. Bueno, y entonces acá aparece el tema de, bueno, y ahora la masa, ¿sí? Porque una cosa que yo no insistí mucho acá, pero fíjense que estamos en las estrellas que están acá, ¿no? 30.000 Kelvin, ¿sí? Muy poco luminosas, pero estas estrellas son extremadamente densas. Claro. Y dijimos, porque dijimos que el radio era chico, entonces tienen mucha masa, son muy densas. Pero en la misma columna yo puedo tener acá estrellas de la secuencia principal, ¿sí? Que tengan la misma temperatura y sean luminosas. O sea, a lo que voy es, la luminosidad no me da una idea de la masa, Claro. porque yo a priori no conozco la densidad del objeto. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué recursos se tiene? Sistemas binarios. ¿Tá? Que pueden ser estrellas binarias, que pueden ser, ahora cuando se abrió toda la rama de los planetas extrasolares, en realidad para los planetas extrasolares es al revés, ¿no? Se asume conocida la masa de la estrella y se estima la masa del compañero planetario. Esto es, digamos, ir en bajada con viento a favor y es el caso más sencillo que se puede analizar, ¿no? Tenemos dos órbitas circulares, ¿ah? Que van a estar girando en torno al
centro de masa del sistema, exactamente, ¿tá? Y vamos a analizar la relación gravitatoria que hay entre ellas para poder estimar la masa, ¿sí? Fíjense una cosa, es lo que yo les decía, no todos, en realidad yo se lo pongo así, pero si el sistema estuviera así, no tendríamos nada, no tendríamos información, si estuviera así respecto a nosotros, ¿tá? Porque ¿dónde se ve la perturbación gravitatoria? Es verdad que se puede ver por una astrometría con mucha resolución en estrellas cercanas, como la estrella Barnard, por ejemplo. Pero en general, ¿dónde se ve la perturbación gravitatoria? Se ve en el desplazamiento de las líneas en Doppler, ¿tá? Entonces, si yo tengo el plano así respecto a mi visual y quiero hacer una curva de velocidades para cada una de las estrellas, ¿tá? Acá nada tironea nada en este sentido. ¿Entienden lo que yo les digo? O sea, no va a haber bamboleo de esta estrella perturbada por esta otra, por ejemplo, si esto está así. Porque se acuerdan que yo les decía siempre, el Doppler lo que me permite es, o el corrimiento de las líneas, me permite estimar la velocidad radial. ¿Tá? Si el plano orbital, en vez de así, está así, es la óptima, la opción óptima. Y si está inclinado, yo lo que voy a sacar son masas mínimas. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué vamos a saber? Nosotros, este es un caso bien claro, donde una es más masiva que la otra. Si las dos tuvieran la misma masa, no pasa nada, el centro de masa está en el medio, el movimiento es mucho más sencillo. Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes se acuerdan la condición del centro de masa o cómo definíamos el centro, cómo se definía el centro de masa, la masa de un objeto por su posición respecto al centro de masa es igual a la masa del otro por su posición respecto al centro de masa. Si eso se deriva, podemos hablar en vez de posición de velocidades. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener que M1 por B1 es igual a M2 por B2. No sé si... ¿sí? O sea, yo tengo M1 por R1, donde R es la distancia del centro de masa, es igual a M2 por R2. Si yo derivo eso, R pasa de ser posición a ser velocidad. Entonces voy a tener M1, la masa 1, por su velocidad, va a ser igual a la masa 2 por la velocidad de la 2. ¿Sí? Y eso permite esto que se llama relación entre masas y velocidades. Si yo dejo las masas de un lado y las velocidades del otro, despejando la condición del baricentro, lo que obtengo es que B1 sobre B2 va a ser M2 sobre B1. ¿Tá? Lo cual, si ustedes lo piensan conceptualmente, es más fácil de ver. Porque cuanto más masiva sea una de las estrellas, más cerca va a tener el centro de masa y menor velocidad va a tener, velocidad relativa, respecto a la otra. De hecho, el otro día decíamos que el centro de masa del sistema solar no está en el centro del Sol, pero cae en el Sol. ¿Tá? Entonces, el Sol es tan masivo que si bien se bambolea desde el punto de vista Doppler por Júpiter, el centro de masa sigue estando dentro del Sol. ¿Tá? Hay un bamboleo, ¿tá? Pero ese bamboleo es mínimo. ¿Tá? Entonces, cuanto más masiva es la estrella, más cerca va a estar del centro de masa, con los casos estos, cuando hablamos de relación, en vez de dos estrellas, estrella-planeta, con estos casos bien claros, donde el centro de masa queda dentro de la estrella. ¿Tá? Pero aunque no quede, si esta es mucho más masiva que esta, va a estar, y acá se ve clarito, va a estar más cerca del centro de masa, y la otra va a ser que se mueva menos. ¿Tá? Bueno, esto que está acá es Kepler. ¿Tá? ¿Se acuerdan que era la distancia al cubo sobre el periodo al cuadrado? ¿Tá? Bueno, si combinamos Kepler y Newton nos queda esta ecuación. Sigue quedando el periodo al cuadrado. ¿Tá? La constante esta va a ser, ahora va a tener que ver con
la constante de gravitación universal y las masas involucradas, y acá queda A al cubo. ¿Está? Va. Entonces, y esto creo que no lo vimos nosotros todavía. Esto va a servir después para los sistemas, para los exoplanetas. Yo tengo lo que se llama la velocidad Doppler, ¿tá? En un sistema, estas son binarias eclipsantes. ¿Qué son las binarias eclipsantes? Una estrella pasa por delante de la otra, ¿tá? En algún momento de su periodo. Entonces, baja el brillo o sube el brillo. Y esta es la determinación de la velocidad radial de la estrella. De Eso cada se uno. refiere a que están así. ¿Qué? Eso, eclipsante se refiere a que están así. A que si no están exactamente así, están poco inclinadas, ¿tá? Porque si no, una no eclipsaría la otra. El ángulo del plano orbital es menor que el tamaño aparente de la Claro, estrella más exactamente. grande en el cielo, sino acá por fuera. Exactamente. Entonces, ven que, por ejemplo, la velocidad radial para la 2, que es la menos masiva, no cambia, perdón, esta debe ser la más masiva, no cambia tanto como esta otra. ¿Sí? Bien. ¿Por qué para qué me es útil ver una curva de velocidad radial? Porque yo voy a usar este parámetro que es, a veces se le llama amplitud, a veces se le llama semi-amplitud. O si yo pusiera esto acá, usted no ve más, boba. Si yo pusiera acá el 0 como está, si ustedes miran, en realidad yo puedo decir que la amplitud es esto o que es de acá hasta acá abajo. ¿Ah? Bien. Yo voy a poder sacar las velocidades radiales de las dos. ¿Ah? Porque además, fíjense una cosa, cuando una se está alejando, la otra se está acercando, por el movimiento relativo en torno al centro de masa. ¿Tá? Bien, y con la amplitud de cada una de estas gráficas, ¿sí?, yo voy a poder calcular, digamos, la distancia a cada una de las estrellas. ¿Sí? Las cuentitas, digo, no se maten mucho, pero ven que acá les dice, bueno, la amplitud de la 1 es la velocidad por el período dividido 2pi. Esto es movimiento circular. ¿Tá? Y para la otra les da una distancia menor, al centro de masa, estamos hablando siempre, ¿no? Bien. Entonces, bárbaro, porque ¿qué pasa? Si yo logré sacar eso, yo voy a poder acá sustituir lo que tiene que ver con lo que serían los semiejes. ¿Tá? Entonces voy a tener el famoso A al cubo, ¿tá?, que es lo que aparece acá. M1 más M2 es A al cubo, donde estas A son los que saqué, estas distancias son las que saqué a partir de las velocidades radiales. ¿Tá? Y el periodo se conoce. ¿Por qué conozco el periodo? Y bueno, cuando se empieza a repetir o cuando se completa una vuelta completa en la gráfica de velocidades radiales. En este caso es cortita, son 2 años, 2,6 años. ¿Tá? Entonces saco, yo sé que la suma de las masas van a ser del orden de 2 masas solares. ¿Tá? Pero aún así sigo teniendo la masa del sistema, no la masa de cada uno. ¿Qué voy a usar entonces para poder calcular la masa de cada uno? Esta relación que habíamos visto acá entre velocidad y masas. ¿Tá? Entonces, ahí usando la relación, ven en el cuadradito rosadito este de más abajo, la relación entre las masas y las velocidades, y usando el dato que obtuve de Kepler de la suma de las masas del sistema, yo voy a poder calcular que la primera estrella es 0,5 masas solares y la segunda estrella es 2,5 masas solares. ¿Tá? Vuelvo a repetir, como decía hoy Andrés, una binaria eclipsante es una situación linda. ¿Por qué? Porque si es eclipsante está en un plano bastante razonable respecto al plano de la visual nuestro. ¿Tá?
Otra cosa que en este caso es que favorece mucho la situación es que esto, en realidad, la curva de velocidad es una sinusoide. ¿Ah? Cuando esto es una sinusoide, el movimiento es circular. ¿Ah? Si, por ejemplo, hubiera otra estrella más, ¿ah? que puede pasar, es lo que pasa en Alfa Centauro, esto empieza a tener un comportamiento, o si en vez de circular es más excéntrico, sobre todo la excentricidad, pauta un comportamiento tipo diente de sierra. Esas gráficas que son, ¿saben cómo es el comportamiento en diente de sierra? De la gráfica. No sirvo para Hollywood. Por muchos motivos, pero entre otros porque me llevo la cámara por delante. Si yo veo que la curva de velocidad radial, ¿ah? es una sinusoide, yo ya sé que la relación entre los dos objetos es que están en un movimiento circular o de muy baja excentricidad. Ahora, si esa curva se me vuelve o tiende a este tipo de curvas, ¿tá? Donde esto está bien definido así, no sé cómo dibujar tampoco, hoy es autocrítica. Si ustedes tienden a este tipo de curvas, ¿tá? Que son gráficas en forma de diente de sierra, entonces acá esto está hablando de que el movimiento no es circular o cuasi circular, sino que hay una excentricidad importante en la estrella o en el compañero estelar, en la segunda estrella o en el compañero estelar. O sea que el ejemplo que vimos es el ejemplo, ¿tá? Un ejemplo, no quiero llamarle simple, un ejemplo ideal que es real, porque se han podido establecer muchísimas masas con esto, ¿no? No es que sea de tan ideal que no sirve para nada, no. Es un escenario interesante. Lo que no me queda claro a mí es eso que te pregunté por el plano, que el plano esté así con la visual, a que esté así, porque Majera me había dicho que estábamos viendo lo de las galaxias, que cuando estaban así, cuando la veías así las galaxias, que no podías medir la velocidad radial porque ni se movían prácticamente. Y lo mismo que Pero acá, en 2 años no se mueven, no dan una vuelta. No, ojo una cosa, ojo que esto es lo que yo les dije, yo esto se los puse así para que vieran el sistema. Sí. Pero el sistema en realidad está así. No, ya sé, pero ahí como no es en 2 años que da la vuelta eso. Sí. Y en 2 años no puedes medir la velocidad si estuviera así también. No la puedes medir porque ¿cómo medís vos esta velocidad? Por cómo se corren las líneas espectrales. Entonces, a lo largo de 2 años, si vos pensás en este momento vos vas a ver que la de esta se corre hacia el rojo. Sí. Y que las de estas se corren hacia el azul. Sí. ¿Está? O hacia el violeta. Al año, por ser exagerados, o más, en realidad es un poquito más complicado que eso, pero cuando esta esté acá, ¿está? Vas a ver que la que antes se te corría al violeta, al rojo digo, ahora se te va a correr al violeta. ¿Está? Ahora, eso vos lo vas a ver en el espectro. Si vos lo que estás viendo es la velocidad radial, el movimiento radial. Si vos estás viendo el movimiento en lo que sería un plano perpendicular, estás viendo algo que se llama el movimiento propio de la estrella. Pero no podés aplicar, o sea, no se te van a correr las líneas espectrales. Yo sé, pues claro, pero no aplicando ese método, sino aplicando el método de verlas nomás. Ah, bueno, claro, está bien ahí, es otro método. El tema es que pueden estar tan juntas que vos no las puedas resolver ópticamente. Puede ser una binaria espectroscópica, pero no óptica. O sea, en realidad no son demasiadas las binarias. ¿Tá? Por ejemplo, yo creo que en algún momento se los mostré, pero ni se deben acordar. Sirio A y Sirio B desde el Hubble. Sirio A y Sirio B desde el Hubble, porque bueno, acá está Sirio A, acá está Sirio B, desde el Hubble. ¿Tá? Entonces, el tema es, si vos las podés distinguir, ¿tá? Una de otra, ahí sí, claro. ¿Tá? De hecho, ahí ni siquiera, digo, capaz que lo más razonable era hacer astrometría.
O sea, ir midiendo con la mayor precisión posible cómo se está moviendo cada Por uno. eso. Sí, eso, sin usar este método, sería otro método. Claro, Pero ahí necesitas que puedas ver, Diferenciar. diferenciar una de otra. como un método geométrico. Sí, claro, sí, podés física definir la newtoniana. órbita, definís la órbita, básicamente, sacándole fotitos de la posición de cada punto. Eso, si vos la podés resolver una de otra, sí. Lo que pasa es que este método lo que te da es que vos no necesitas, digamos, ópticamente resolver el sistema. Ahora el tema, si estás midiendo la velocidad angular de una galaxia ya, si lo tenés a 180, o sea, así, no vas a poder. Olvidate, ¿no? No, porque aparte digo, ahí, y en el caso de la galaxia, que era el caso de la práctica que ustedes estaban Claro. haciendo, digo, ahí sí es Doppler o Doppler. Claro. ¿Tá? Si vivieras millones de años, capaz que sí. Y tuvieras paciencia. Se le sacás foto. Bueno, entonces, la secuencia principal, ¿por qué te dice secuencia principal y secuencia de masa? Por lo que yo les vengo spoileando la película de la evolución estelar desde hace tiempo. Fíjense, las estrellas de la secuencia principal que tienen masa alta, ¿tá? Van a tener mucha temperatura, ¿tá? Ojo que con la temperatura superficial en la clasificación espectral, ustedes pueden ver acá 40.000, pueden ver para los primeros tipos, a veces ven 40.000, a veces ven 30.000, o sea, que no les asuste la variación esa. En las rojas no, en las rojas generalmente no ven más de 3.000, pero en las más calientes, digamos, pasa. Pero bueno, es lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Cuanto más brillantes sean y estén acá en la secuencia principal, pues van a ser estrellas de alta masa, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de 60 masas solares. ¿Qué pasa una estrella que está en la secuencia principal y esté en ese orden de magnitud de masa? Sí. No, ¿qué le pasa? Estaba preguntando. ¿Qué le pasa? No, yo pensé que sí podía haber. No, porque ojo que hay rangos, sobre todo hay un rango mínimo para lo que se considera una masa estelar que puede estar en una masa que sea además estelar y por lo tanto yo la puedo poner en la secuencia principal. Ya hay rangos mínimos y hay rangos máximos. Lo que pensé que era si no eran muchos 60 masas solares para estar acá. ¿Pero evoluciona como un supergigante o eso se ve dependiendo del tipo de estrella? Lo que pasa es que esta en realidad, o sea, cuanto más masivas son, menos tiempo viven. Claro. ¿Tá? Entonces, lo más probable es que no le dé el tiempo a mucho. ¿Tá? Esta va a terminar siendo o una estrella de neutrones o puede llegar a un agujero negro discretito, pero agujero negro. Y después miren cómo van bajando, 10 masas solares, 5 masas solares. Fíjense que acá, en 6.000 está el Sol, tenemos G, K, M, K y M, todas van a tener 0,8, 0,6, 0,2 masas solares. ¿Tá? Y acá está lo que hablábamos hoy, ¿no? Acá ya tenemos todo el armado del tablero, porque tenemos los radios, ¿sí? Y tenemos las masas. Ahí ya está el diagrama con toda la información disponible. Bien. ¿Qué les dice? Gráficas de luminosidad, radio y temperatura versus masa para estrellas de la secuencia principal. ¿Tá? Cuanto más masiva, es más luminosa. Cuanto más radio tenga, va a ser más luminosa y va a tener más temperatura. Ojo que esto tiene que estar todo combinado, porque puede ser, no puede ser porque está en la secuencia principal. Mal yo. Les iba a decir, puede ser una enana blanca, tener mucha masa, pero no ser luminosa. Pero acá les está hablando de la secuencia principal. Entonces, si están en la secuencia principal, sí, si tienen mucha masa, o sea, cuanto más masa tenga, van a brillar más, van a ser más grandes y van a ser más calientes, van a tener mayor temperatura superficial. Bueno, acá
Simplemente, lo que yo les decía, antes no terminó, o sea, y sigue sin terminar. La clasificación espectral después del M seguía RNS, ¿tá? Que ahora se ha cambiado un poco y se definen otros dos subtipos que se llaman L y T. Y si ustedes se fijan, tampoco empieza en el O. Si vamos hacia el otro lado, acá están las estrellas Wolf-Rayet, que eran las que yo te decía hoy, que tenían alguna línea de emisión, ¿tá? Y bueno, y hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es una forma bastante poco amigable de que ustedes vean lo que vieron en el práctico, ¿no? Este es un libro que no es muy nuevo, entonces les va mostrando todo lo que encuentran. ¿No? Ven que incluso tienen B0, B1, B2, B3 y todas las líneas. Ven acá lo que yo les decía, R, N y S. Bueno, y con la espectroscopía entonces lo de siempre, ¿no? Tipo espectral que hay en el Sol. ¿Tá? En el Sol o en donde sea. ¿Tá? Acá estamos en el Sol. Bueno, entonces estas cosas raras las entenderá Andrés, ¿no? De los lantánidos y los no sé qué mongo. Pero evidentemente en el Sol están presentes, la tabla periódica está. Tiene elementos pesados, ¿verdad? Sí, pero generalmente los elementos pesados se forman por decaimiento radiactivo, la abundancia. Pero el decaimiento radiactivo siempre va de pesado a liviano. El plomo es un elemento conocido, por ejemplo, que el titanio no. El titanio es bastante estable. Pero no se me ocurre cómo se puede formar plomo, por ejemplo. Es que no se formó en el Sol, se No, formó no, en una no, supernova. En una supernova puedes formar lo que quieras, sos Dios en una supernova. ¿No es cierto? Un unio y para arriba ya no. Ah, bueno, Tato. No, Ahí ya no tengo la más remota idea de lo que estamos hablando. Pero digo, cosas así que los simples mortales entendemos, plomo o te da para formar. La regla de los astrónomos era hidrógeno, helio y metales, ¿no? Eso es lo que se conoce de... Y por supuesto. Es hidrógeno, helio, la frase, la expresión es esta, vos ya casi sos astrofísico. Hidrógeno y helio son elementos livianos. Litio y berilio, ¿tá? Pues son los cuatro primordiales. Y después son los metálicos, ¿tá? Bien. Y acá viene algo que ustedes ya saben, ¿no? Bueno, acá está lo que estamos hablando. Hidrógeno, las abundancias, está normalizado al hidrógeno, ¿no? O sea, 1 es la concentración de hidrógeno. Hidrógeno, helio, litio y berilio, que son los primordiales del Big Bang. Y después este comportamiento que lo que va marcando es cómo se van formando elementos más pesados en el interior de una estrella. ¿Tá? La famosísima barrera del hierro, y a partir de acá ya no podemos contar con estrellas estables. Esto ya lo habíamos visto varias veces. Está también la explicación, ¿sí? Yo acá lo que estoy haciendo lo estoy generando por fusión. ¿Tá? O sea, todas estas reacciones liberan energía nuclear, no térmica. Para que el hierro entre en una reacción, yo lo que tengo que hacer es ponerle energía. Y la estrella, bueno, la estrella la estrella no tiene voluntad, pero me refiero, las reacciones de ella son para liberar energía, ¿tá? No para recolocar la energía que se libera. ¿Tá? Bueno, hasta ahí, ¿cómo no? Ah, no, pensé que tenías una preguntita. Hasta ahí, chiquilines. Me miran así como... Es que fue bastante solución. Miren que en realidad hay muchas cosas de esta clase que ya las habíamos visto, que yo les fui marcando cuando las habíamos visto, ¿de acuerdo? Creo que se aproxima el momento en que está bueno que yo hablo en general, ¿no? Que cuando lleguen a sus casas o mañana o el fin de semana largo, ¿no? Que por supuesto todos vamos a estudiar cosas, le den una leidita a la charla, a la clase.
¿Está? Porque después se empieza a mover el bote en el sentido de que hay información por clasificación espectral, información por HR, información por esto, información por lo otro, y se les hace la madeja, porque es lógico. ¿Está? Entonces, está llegando el momento donde, porque vieron que al principio, tanto en el primer semestre como en el segundo, la cosa es más light, hay muchas cosas que ya sabían del primer semestre. Ahora ya estamos en la situación donde estaría bueno una... Por eso yo les marqué hoy, antes de empezar esta clase, las cosas conceptuales grandes de la clase anterior. ¿Está? Estaría bueno cómo empezar a leer para ir atando cabos. Bueno, y acá lo que tenemos es el tema de la estructura estelar. ¿Sí? Y para empezar con la estructura estelar, ¿qué vamos a hacer? Hablar de la estructura del Sol. Sería lógico. Gustavo acá, por el examen CT1. Núcleo. Zona radiativa. Zona convectiva. Fotósfera. ¿Ah? Acá no se mete tanto en cómo se mueve la energía, por lo tanto no da toda la pauta de zona radiativa, zona convectiva, pero acá se producen las reacciones nucleares. ¿Está? Entonces, lo que les está señalando es que en cualquier capita del Sol donde yo me quiera parar y estudiar un diferencial de volumen, ¿ah? Lo que voy, hacia los costados, no tengo problema. El problema lo tengo radialmente, ¿sí? Y esto va a estar en equilibrio en la medida que lo que yo sienta como presión hacia afuera, que va a estar dado por la presión de radiación, que después lo vamos a ver, esté balanceado con la autogravedad. ¿Tá? Ustedes piensen que este diferencialcito acá está sintiendo, ¿por qué autogravedad? Está sintiendo el peso de todas estas capas arriba de él. ¿Tá? La pregunta es, pero entonces, ¿por qué no se va hacia el centro? Y no se va hacia el centro porque en el centro se están produciendo las reacciones nucleares y ustedes tienen presión de radiación hacia afuera. ¿Tá? Por eso, después vamos a ver, vieron que acá les dice, la energía irradiada de la superficie balancea la energía producida... esto es otra cosa, es un balance energético. Esto es por qué no se va hacia el centro. ¿Tá? Y esto es por qué no estalla directamente. ¿Tá? Y bueno, porque justamente la energía que se está produciendo acá se libera. ¿Tá? Iba a decir algo y me olvidé. Lo que hablábamos entonces es, para cualquier capa del Sol que yo me pare, tengo la autogravedad y la presión de radiación. ¿Tá? Obviamente, cuanto más adentro, por decirlo de alguna manera, estoy del Sol, más autogravedad voy a tener, porque me van a pesar más todas las capas superiores. Pero por otro lado voy a sentir más presión de radiación. Cuanto más hacia la superficie, es al revés. ¿Entienden lo que yo digo? Entonces, este escenario es por qué el Sol no colapsa hacia el centro. Y esto otro les explica por qué no colapsa hacia afuera. ¿Tá? El hecho de que la energía que se genera se libera es el equivalente a la olla de presión que pueden tener ustedes en su cocina, ¿no? Si yo produzco energía y no la libero, complicóse. Esto que está acá, un poquito más detallado es esto. ¿Tá? O sea, lo que yo les decía hoy, desde el punto de vista de los laterales, no hay problema. ¿Tá? Porque los fenómenos se producen en direcciones radiales. Entonces yo voy a tener una capita donde, esta estructurita, todo en diminutivo, donde este R va a ser la distancia al centro del Sol. Y este va a ser un R más de R, o sea, una capa que está un poquito por afuera. ¿Sí? ¿Qué voy a sentir acá? Esto que está como P de R más de R. ¿Y qué voy a sentir acá? Cuando digo G por M por delta M por R cuadrado. ¿Qué es esta fuerza y qué es esta otra? Era una pregunta. ¿Qué es esta fuerza y qué es esta otra? ¿Esto qué es?
Eso parece la gravedad, ¿no? Claro, esto es la autogravedad. ¿Ya? Que como yo les decía hoy, va a depender de la distancia del Sol que yo me encuentre. Al centro del Sol, perdón. Y después, para compensar eso, yo voy a tener que, acá, la presión de radiación. ¿Ah? Fíjense que acá está combinando, acá está diferenciando dos cosas que yo en la versión Caperucita Roja se las dije como una sola. Porque en realidad acá lo que les está mostrando es el peso de las capas exteriores. Y acá lo que les está mostrando es autogravedad en relación al centro del Sol. ¿Tá? Porque también, por decirlo de alguna manera, por acá adentro hay masa. Y eso genera autogravedad. ¿Tá? Es decir, yo acá les hice la versión Caperucita Roja. Les dije, bueno, esto es la autogravedad, esto es la presión de radiación. Si lo miramos acá y nos ponemos en más detalle, ¿tá? Yo voy a sentir el peso de las capas que estén afuera, que eso me lleva hacia adentro del Sol. Voy a sentir la gravedad, digamos, que este delta M es la variación en masa que yo tengo acá en relación a acá afuera y acá adentro. Voy a sentir la atracción gravitatoria de lo que está por adentro y esas dos cosas, las dos apuntan hacia el centro del Sol. ¿Tá? Y por otro lado, voy a sentir la presión de radiación, que es lo que equilibra. Bueno, esta es la ecuación para el gradiente de presión. ¿Tá? Ven que tiene que ver con la masa, la densidad y la distancia. Y esta es lo que va a tener que ver con la parte de la gravedad. Bueno, resolviendo esas ecuaciones, ustedes llegan a poder estimar la presión superficial menos la presión en el centro. ¿Ah? Y en realidad a lo que va es, bueno, ¿quién ejerce esa presión? ¿Y hacia qué lado, por decirlo de alguna manera? Va a estar la presión del gas, porque el gas en realidad, uno de los gases los entiende como livianos, pero tienen su masa. Los electrones que andan en la vuelta, después vamos a hablar un poco de lo que es los estados degenerados, que puede parecer cualquier cosa, pero en realidad tiene que ver con comportamiento de electrones en relación al átomo. Y esta que es clave, que es la que va hacia afuera, que es la presión de radiación de los fotones. Fotones, les vuelvo a hacer una aclaración que ya decimos muchas veces, por las dudas la hago. Fotones que no tienen por qué ser fotones de luz, fotones en el visible. ¿La presión del centro a qué se refiere? A eso que hablábamos hoy, a esa como atracción que vos tenés por tener masa por debajo de donde estás parado. ¿Está? Bueno, y acá esto es precioso. Es como las leyes de Maxwell del modelo estelar. No vamos a entrar demasiado en detalle hoy, y creo que la clase que viene tampoco. Pero qué cosas, por lo menos qué cosas se asumen cuando yo hago el modelo de una estrella. ¿Tá? Yo voy a decir que la masa se conserva. ¿Tá? Ustedes me podrían decir, bueno, pero en el Sol hay eyecciones de masa coronal, en realidad no son significativas respecto a la estrella. Si la estrella es una estrella que está estable, o sea, este es el modelo para una estrella estable, ¿tá? Va a estar en equilibrio hidrostático, que es lo que vimos recién. Por otro lado, va a estar liberando energía, ¿sí? Va a haber una presión de radiación de liberación de energía. Y acá está lo que faltaba, que es que va a haber transporte de dos tipos, radiativo y convectivo, para esa energía. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Versión aterrizada. Mi estrella, en este modelo, ¿no? Mi estrella no pierde masa, la masa se conserva. ¿Tá? Por otro lado, esté donde esté yo, imaginariamente, ¿no? Obviamente, dentro de la estrella, en esa zonita, esa capita, en ese diferencial masa,
yo voy a sentir equilibrio, voy a estar en condiciones de equilibrio hidrostático. ¿Está? Por otro lado, va a haber liberación de la energía que se genera. O sea, no va a colapsar hacia afuera esa estrella. De la misma manera que por estar en equilibrio hidrostático no va a colapsar hacia adentro. ¿Está? Y cuando planteo que la energía se va a liberar, hay dos ecuaciones más que me dicen, pero ¿cómo se va a liberar? Se va a liberar de forma radiativa y de forma convectiva. ¿Está? De repente, para esto la analogía más sencilla es el calor, ¿no? Cómo se transmite el calor por radiación, el calor por convección. Todas estas constantes y todas estas cosas preciosas ya van a tener tiempo de verlas en astrofísica estelar. Pero por lo menos que tengan claras cuáles son las hipótesis del modelo estelar estándar. Bien, y ahí ya empieza todo el tema de cómo genera y emite energía el Sol, así que eso, si quieren, lo dejamos para la clase que viene y nos quedamos con las hipótesis del modelo estándar de teoría estelar. Ojo que yo dije modelo estándar, pero no se confundan con cosmología, digamos el modelo básico, grande, de cómo es una estrella. ¿Está? Lean la historia de Chandrasekhar. ¿Cómo? ¿Historia de? Chandrasekhar.